No se nos ocurrió. A lo mejor antes que empiece, cuando llegue el comentario de deporte, podemos hacer nuestras apuestas, podemos ¿no? hacer una apuesta ahí. Porque tenemos de los dos lados acá. Colo-Colo y Universidad. Colo-Colo y Universidad de Chile. Oye, ya nos acompaña un entrevistado interesantísimo en el estudio para hablar un tema que sin duda no solo ha marcado esta semana, sino que lo vamos a tener presente por muchísimo tiempo más en nuestra agenda internacional. Nos acompaña Javier Urbina, quien es investigador de Centros Internacionales de la Universidad Católica y también profesor de la Academia de Guerra. Javier, muchas gracias por acompañarnos. Muy agradecido a ustedes y muy buenos días. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días. Bueno, no lo revisábamos en el resumen de la semana, pero inmediatamente empezamos semana 24 con las entrevistas con usted por Siria, por este ataque de Estados Unidos a una base en Siria. Donald Trump actuó, fue sorpresivo por lo menos ante los ojos del mundo, y en una semana, en todo caso, que Siria también había hecho noticia por este ataque químico donde murieron 86 personas. ¿Cuáles son los efectos de esta acción que tomó Estados Unidos contra Siria? No había tomado una acción así en 6 años de guerra en Siria. Claro, es bien interesante lo que ha sucedido porque es un punto de quiebre o un punto de inflexión en este largo conflicto. Y es un punto de inflexión no porque vaya a terminar el conflicto, sino que porque quedan abiertas nuevas posibilidades y la incertidumbre está presente en toda la comunidad internacional. Lo que sucede es que para entender bien esto, a veces, este es un ejemplo que nunca es perfecto porque estas cosas teóricas a veces no calzan exacto, pero para poder entender bien el conflicto este, es bueno pensar de que en ese territorio, en Siria, hay 3 guerras, por decirlo así. Esto no es correcto, pero es así, hay 3 guerras. Una es la guerra civil del régimen sirio, de Bashar al-Assad, contra los rebeldes, que sabemos empezaron con una protesta, primavera árabe, se puso violento, y ahí está el enfrentamiento con este ejército libre de Siria, que es la otra parte. En fin, a eso apoya Rusia, Irán, Hezbollah, etc. Y por otra parte, en el 2014 aparece un actor nuevo, interesante, no previsto ni por la superpotencia, ni por los organismos de inteligencia, ni por nada, la importancia que iba a tener y lo trascendente que era, que es ISIS. E ISIS es un grupo radical, sabemos nosotros, de extremismo islámico, más radical de lo que era Al-Qaeda. Ya en Siria estaba otro grupo que era Al-Nusra, que era la sucesión de Al-Qaeda, pero esto lo supera. Y ahí tenemos todo lo que hemos visto en las noticias con la extrema crueldad con que ha actuado este ISIS, y por lo tanto añade a ese conflicto ya muy violento un elemento aún más violento. Hay investigadores que han planteado, la misma teoría que está planteando usted, que la oposición a Bashar al-Assad, que es más moderada, finalmente está peleando contra 2 frentes, porque por un lado está peleando contra el régimen de Bashar al-Assad y por otro lado está peleando también contra el extremismo, porque no quieren que el extremismo se tome el poder en Siria. ¿Esta es la tercera guerra de la que...? Está en 2 guerras, por decirlo así. Claro, son como 2 guerras Está en 2 guerras, esto para ponerlo así, para ejemplificar simplemente, porque es una sola, ¿saben? La tercera no, la tercera es lo que ocurre en el frente de los kurdos, en el norte de Siria. Ahí hay otro enfrentamiento de los kurdos que tienen sus propias demandas, tanto en contra de Turquía como en contra de Siria, donde el ISIS también ha actuado y por lo tanto los kurdos han actuado contra el ISIS. Entonces por eso que uno ve esa otra imagen está allá. Dicho eso, entonces, claro, el rol ahora de la superpotencia o de Rusia o de Estados Unidos es diferente. No es un rol simétrico hasta ese momento. ¿Por qué razón? Porque Rusia actúa apoyando al régimen Bashar al-Assad, que lo viene haciendo siempre. Al igual que Irán, ¿no? Claro, y junto con Irán lo hace y lo apoya, de la manera que sabemos. Y Estados Unidos no sabe bien, no quiere meterse en un nuevo conflicto y dice, nosotros, para decirlo en corto, vamos a combatir al Estado Islámico. La segunda guerra, ¿se fijan? No está metido en la guerra civil, sino que contra el Estado Islámico. Esto lo hace porque el Estado Islámico es la fuente más grave del terrorismo que afecta a Europa y puede afectar a Estados Unidos y a todo lo demás. De ahí viene toda la inspiración terrorista. Y ahí hace esta coalición con los países europeos y todo lo que sabemos. Está allí. Entonces, el año pasado Rusia inicia bombardeos en el conflicto, se mete en el conflicto. Contra los rebeldes. Contra los rebeldes que tienen a apoyar al Assad, aprovechándose, mejor dicho, del vacío que deja Estados Unidos, porque Estados Unidos está en guerra con el Estado Islámico. Con el Estado Islámico. Así que esa es una razón muy importante. Entonces, cuando Bashar al-Assad, con su fuerza aérea, bombardea este pueblo y provoca un ataque químico, toma una importancia
mayor en esta oportunidad, y viene la respuesta de Estados Unidos, y esa respuesta atacando fuerzas del régimen sirio, lo mete entonces al conflicto de la guerra civil. Ese es lo que está pasando ahora. Entonces, claro, uno dice, bueno, pero si Rusia apoya a Siria y Estados Unidos está en contra del gobierno de Siria, el enfrentamiento entonces de estos dos países. Y si a eso le agregamos que China estaba votando en las resoluciones de Naciones Unidas con respecto al empleo de armas químicas, después del 2013, donde hubo una gran masacre de armas químicas, también el 2015, también el 2016, votando en veto junto con Rusia, entonces el asunto se hace más impactante. Más aún si a eso le agregamos de que esto ocurre la misma noche donde está, ¿no es cierto?, el presidente Trump estaba con el presidente chino. De China allí. Entonces fue súper... Dos potencias. Dos potencias, es algo inusitado, nunca he visto en la historia algo así. Ahora, ¿qué respuesta podemos esperar desde el régimen sirio a este ataque de Estados Unidos? Y también, ¿qué pasa con Moscú, aliado del régimen sirio, y que además tenía una especie, pensábamos que podía haber una buena relación entre Donald Trump y Vladimir Putin por los antecedentes que hemos visto antes? Partamos por ese segundo que tiene toda la razón, digamos, porque lo que se ve al principio por las declaraciones de Trump como candidato y las declaraciones cuando recién empieza, es como que va a seguir en esta política que había heredado de Obama, no meterse en esto, y allí está. Entonces, Rusia en ese momento, como estábamos diciendo, aprovechaba, es el que tiene la iniciativa en todo lo que está haciendo. Cuando viene este ataque, Rusia definitivamente ha perdido la iniciativa, qué duda cabe. Todo el mundo está mirando a Estados Unidos. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? ¿No es cierto? ¿Qué más puede hacer? O sea, perdió la iniciativa. Y Rusia, por supuesto, sus declaraciones han sido, desde luego, reclamar, condenar el hecho y todo eso, pero no hay una acción militar, que sería algo muy grave. Entonces, lo que Rusia ha hecho es responder sin escalar, ¿no es cierto? Hasta el momento ha sido mesurado, o sea, se ha limitado a decir que fue una agresión, que se metió en un Estado soberano, etcétera. Supongamos que hubiese algo así, eso es bien interesante mirarlo para los acontecimientos futuros. O sea, supongamos que Rusia tuviera respuestas más duras. Entonces nosotros podríamos estar en presencia de una crisis, digamos, internacional, que tiene las proyecciones de una crisis. Es decir, hay un reto, que habría sido una respuesta, otra respuesta, y eso va escalando, porque las respuestas tienen que ser crecientemente más firmes y más violentas hasta que llegue un punto de no retorno donde o vamos a la guerra o no. Entonces, por eso es que hay preocupación en el mundo sobre la reacción que está... Pero ¿qué tan viable es ese escenario? Porque, no sé, mucha gente decía Tercera Guerra Mundial, ¿qué va a pasar aquí? Son las grandes potencias, pero la comunidad internacional, al menos hay un acuerdo en que ese escenario no es tan probable. No es probable. Las potencias se han manejado bastante mesuradamente con las declaraciones, no es que vaya a tener un enfrentamiento directo. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál podría ser la reacción de Rusia? Yo pienso que la reacción de Rusia ha sido una reacción mesurada, está, como le decía, responder sin escalar lo que está allí. ¿Por qué Rusia eso cuando ha sido tan, lo que uno se preguntaría, ha sido tan activo en esto y en otras partes del frente, cómo está actuando en Ucrania, cómo ha actuado en Crimea, que no es una persona que tenga cuidados especiales, digamos, o que quiera hacerlo políticamente correcto? Entonces, ¿por qué? Porque es probable, y aquí es una opinión más bien personal, pero basado en los hechos que están, porque es probable que Rusia también sienta complicación con su socio, digamos, que es el régimen de Assad. O sea, tener estas armas químicas, tal como lo ha señalado el gobierno norteamericano, que Assad tenga estas armas químicas, significan para Rusia dos cosas. O era cómplice para haberla usado, para acusaciones de que Rusia sabía que se iban a usar estas armas químicas en esa oportunidad, y si no fue así, es incompetente por no saberlo, porque el 2013, cuando se emplearon las armas químicas, Siria se hizo un acuerdo para que destruyera estas armas químicas y garante de eso era Rusia. Entonces, por eso es que está la doble acusación, o es incompetente o es cómplice. La acusación es que hace el gobierno norteamericano, obviamente, que son fuertes, pero eso complica de alguna manera a Rusia. Entonces, por eso Rusia está con más calma. Ahora, ¿qué pasa con el régimen sirio, el régimen de Bashar al-Assad? ¿Qué acciones puede tomar? ¿Puede haber más ataques a la población civil? ¿Eso puede llevar a Estados Unidos a actuar nuevamente? Claro, yo creo que el mensaje por llamarlo así, de Estados Unidos de hacer esto, claro,
el régimen sirio va a seguir con su acción en contra de los rebeldes, como le llaman, va a seguir con la acción contra los rebeldes, como lo está haciendo antes, y posiblemente sin el empleo de armas químicas. Esa sería la primera cosa. Porque no creo yo que Rusia le diga, mire, no, siga nomás y nosotros lo vamos a apoyar y la vamos a dar carta blanca, digamos, y nos meta usted en un lío mayor, si Rusia tiene otras preocupaciones en el mundo, igual que Estados Unidos. Entonces, puede que eso sea, pero aquí hay que hacer un punto bien importante, porque nosotros vimos las imágenes estas terribles que conmovieron a Donald Trump, ¿no es cierto?, para hacer lo que hizo. Los del ataque químico. Los ataques químicos con los niños allí que le tiran agua. De niños Entonces, muertos. Claro, esas imágenes que a nosotros nos conmueven, 86 muertos, 20 niños o más. Entonces, hay en Siria, en estos momentos, hay acciones violentas con el uso de armas, bombardeos aéreos que tienen metralla y destruyen niños y muertes y familias y civiles en gran cantidad con igual crueldad, que no son noticias, pero están sucediendo todos los días. O sea, porque si no, no se explicaría que existieran 230.000 muertos, 6 millones de refugiados, 5 millones de refugiados, y hablan de 12 o 13 millones de desplazados en Siria. O sea, la calamidad humanitaria, por llamarlo así, en Siria es muy grande, es tremenda. O sea, el ataque químico es una muestra de algo aún mayor. ¿Qué te parece la acción finalmente de Donald Trump? Algunos analistas lo acusan de una voltereta, porque cuando Obama quiso intervenir, él dijo que no era posible, que Estados Unidos no tenía nada que hacer aquí, y finalmente el recién asumido el cargo vaya a hacer este ataque diciendo que se había conmovido por el ataque químico, pero había antecedentes de que este ataque se estaba preparando desde antes. Sí, bueno, esas son observaciones que... Pero es una voltereta política. Yo diría que no. Yo voy a defender esta posición. Podría ser, no hay posición aquí. Me voy a decir que no para explicar mejor. ¿Por qué no? Porque estos cargos de ser presidente de Estados Unidos, cuando yo creo que la persona se sienta en la Casa Blanca, aprende una nueva situación que no ha estado ni en el ciudadano Donald Trump, ni siquiera en el político, porque él tampoco fue político, no estuvo en el comité del Senado ni ninguna de esas cosas, sino que pasa de ciudadano a ser presidente de Estados Unidos. Entonces, él tiene otros elementos de la situación que en su tiempo no los tuvo. Una cercanía más real con lo que estaba pasando, probablemente con más antecedentes. Claro, ahora está empoderado, como decimos nosotros, de una manera diferente. Y hay un hecho importante también nuevo, que el 2013, cuando ocurren esto de la línea... el 2013 hubo un ataque químico y Obama había dicho en 2012 que la línea máxima por ser la línea roja, dice él, era nuevo ataque químico. Vino el ataque químico y no hubo ataque a Estados Unidos. O sea, esto mismo que se hizo ahora no se hizo en 2013. Ahí Trump... Porque el Congreso no apoyó. Claro, y Trump también estaba en esa opinión. Pero ojo, el 2013 no existía el ISIS. El ISIS aparece en el 2014. Y eso cambia la situación, y eso explica también no solo el cambio que tiene Trump como persona, sino que también de los demócratas que apoyan a la acción de Estados Unidos ahora. O el mismo John McCain, que es un republicano, pero ha sido muy fuerte opositor con Trump, también cambia la postura. Por eso es que es así. ¿Es una victoria política entonces para Trump esta acción que tomó, este ataque hacia Siria? Yo leí hoy día en El País que Trump ha hecho de la imprevisibilidad un arma, porque quizás nadie se lo esperaba debido a su discurso como ciudadano que tomara esta línea de acción. Ahora, claro, tú, Javier, dices es diferente el ciudadano Trump que el presidente Trump. Es absolutamente distinto. Además, hace 2, 3 años atrás un Twitter y luego las medidas que tiene que actuar como presidente de los Estados Unidos. No, yo pienso efectivamente que a ver, esto de la política, el triunfo político que hay con él. Hay que poner otra cosa previamente antes, una pequeña digresión, pero es muy importante. Aquí nosotros hemos visto una acción militar, ¿no es cierto? Que la acción militar de estos tomahawks que destruyen un pueblo, etcétera. Ese tipo de acción, como la que acabamos de ver, con la magnitud que tiene, con la precisión, la letalidad de las armas, la capacidad militar que demuestra Estados Unidos, porque después uno dice, puede hacer muchas cosas más. Bueno, eso tiene sentido en función de un objetivo político. No hay acción militar sin objetivo político. O sea, la acción militar está supeditada siempre a un objetivo político. Entonces, el objetivo político de Trump, que es la que él manifiesta en primera línea, es decir, vamos a
a impedir, digamos, el empleo de armas químicas en el mundo y y todo eso que lo ha dicho claramente. Ese es un gran objetivo político. Y en segunda instancia política, viene otro objetivo político, es, mire, yo no solamente voy a disuadir respecto al empleo de armas químicas, sino que yo voy a disuadirlo, voy a hacer una demostración de mis capacidades militares y reacción política con el Consejo de Seguridad Nacional, que tiene toda una estructura política que tiene Estados Unidos, con respecto a usted, China, que tenemos problemas en Corea del Norte, y con respecto a usted, Rusia, con los problemas que tenemos en Europa y todo lo que viene con Ucrania. Es decir, él logra varios objetivos políticos con esta acción. Y eso alguien podría decir, claro, él tiene un éxito político, pero es correcto decirlo. No es que él ahora se sienta mejor candidato. A la gente que no gusta a Trump no le va a seguir gustando a Trump igual en Estados Unidos, pero sí lo va a apoyar en esto, porque es un éxito político más bien del Estado. Envía un mensaje a la comunidad internacional respecto a la postura de Estados Unidos, ¿no? Así es. Ahora, frente a otro tema, Trump llamó a las naciones civilizadas a luchar contra el terrorismo. Sí. Este mensaje, ¿cómo lo debemos tomar? ¿Como la formación de una coalición para ir contra el ISIS en Siria? ¿O simplemente es parte del mensaje que dio cuando estaba informando sobre el ataque a los norteamericanos? Bueno, esto puede ir en varias líneas, digamos. Las que dice usted, desde luego, esas son las que se me ocurren que son las más importantes. El terrorismo se ha presentado ya desde las Torres Gemelas para adelante de una manera muy fuerte en el mundo, se ha instalado y hemos visto las acciones en Europa, muy violentas, etcétera. Entonces, hay que acabar con la lucha al terrorismo. Y esta tiene dos dimensiones. Una es la seguridad misma, la seguridad internacional, es decir, lo que los estados combaten a esto, como lo puede estar haciendo ahora Noruega, Suecia, Francia, etcétera. O sea, ya lo sabemos eso. Pero también tiene que haber medidas de repudio, de rechazo, etcétera, porque se va formando toda una cultura respecto a este tipo de violencia inaceptable en el mundo occidental, de no tener esto. Y también para evitar de que estos fundamentalismos religiosos islámicos extremos, que es lo que ha estado moviendo esto, y que entusiasma a jóvenes de otras partes del mundo para que se integren a él, es algo que no se debe tolerar. Ese es un primer campo de acción donde ahí hay que unirse todos, digamos, ese puede ser un camino. Y el otro es buscar las soluciones objetivas, porque a todo esto, con todo lo que ocurre en Siria, en todo este debate, nadie pregunta, bueno, ¿por qué están peleando en Siria? No está ningún análisis. O sea, uno pesca todos los diarios aquí y dice, bueno, ¿por qué están en guerra civil, supongamos? No les interesa. Bueno, están en guerra civil por las razones que empezaron a faltar. Bueno, a ese punto quería ir yo precisamente, lo que está pasando en Siria, con estas 3 guerras paralelas, con la crisis humanitaria que se ha desencadenado. Bueno, usted decía, ¿por qué hay guerra en Siria? Básicamente los rebeldes empiezan a oponerse a Bashar al-Assad por la opresión, porque era un régimen que estaba ejerciendo opresión frente a algunas zonas de civiles, ¿verdad? Ahí se empieza un levantamiento y esto va escalando. ¿Hay solución probable, claro, visible, sé que en el corto plazo no, pero en el mediano plazo? Algunos han planteado que tal vez si Bashar al-Assad renunciara y se intentara crear un gobierno de consenso, algo se podría lograr, pero yo no sé qué tan viable sea una opción como esa. Después de este ataque, la posibilidad de que se solucione el conflicto, por decirlo así, que es muy teórico, creo yo, plantearlo siquiera, se alejaron, obviamente, porque se han alejado un poco más. En enero hubo conversaciones en Kazajistán, ¿no es cierto?, de 3 países que son Turquía, Irán y Rusia, para sentar en una mesa a los actores y empezar a buscar algún tipo de solución o de cesar fuego, una calma. Actores que eran de Bashar al-Assad y de los rebeldes, claro, porque el Estado Islámico nunca se sentaba a conversar. Claro, entonces eso ahora se alejó, Pero no se alejó necesariamente para mal, porque alguien dice sí, porque nosotros, ¿cómo nos vamos a sentar a una mesa de paz si estamos empleando más química? O sea, tampoco es coherente eso. Entonces, está bien haber solucionado este tema, no vamos a emplear más química, ya eso, la escalada de violencia que hay en estos momentos hasta el día de hoy, puede empezar a disminuir aunque sea un poco. Entonces, ahora busquemos la solución. Yo creo que es un error pensar inmediatamente en la solución estructural porque es imposible. Lo que deben hacer en nuestros estudios, lo que se hace, lo que nosotros hacemos, es buscar, primero que nada, contener la violencia directa que en estos momentos hay. Porque si nosotros contenemos la violencia, se contiene la violencia, se logra contener la violencia, se llega a eso, vamos a hacer fuego, lo que hay, entonces recién hay espacio político
para lograr estos otros instrumentos como la negociación, la mediación, arbitraje o simplemente la intervención con estrategias de misiones de paz, de empleo de operaciones militares de paz para contener las partes, como vemos en otras partes del mundo. En estos momentos no hay espacio político para eso, en estos momentos, pero se puede lograr. Un segundo aspecto muy importante que incide en el conflicto y en la terrorismo y en todo, y es el temor de los inmigrantes, gran tema de Estados Unidos con Trump, ¿no es cierto? Y en Europa, lo que está pasando en estos momentos. Es que, claro, cuando nosotros tenemos estos refugiados, de 5 millones, supongamos, que están 2 millones, por ejemplo, Jordania, países como esos, 1 de cada 10 es refugiado en su población, o 1 de cada 2 es refugiado en su población. O sea, lo que significa eso para un país. Y Estados Unidos, o Francia, o los es un problema. Entonces, hay que buscar soluciones de ese tipo. Una de ellas que se ha presentado es que en Siria se creen zonas aseguradas, ¿no? Zonas que están aseguradas donde se puedan ahí mismo estas personas ser atendidas internacionalmente con toda la ayuda necesaria. Esa es una solución que no es militar, pero que tiende a ir ya dándole mayor solución a un conflicto en sus temas más estructurales. Porque si se hace eso, los refugiados no salen del país, no hay más éxodo y por lo tanto la amenaza que tienen respecto a los inmigrantes en estos países occidentales disminuye. Y los que están allá quieren volver a su país, porque los sirios quieren vivir en Siria, no quieren necesariamente vivir en Alemania. Ustedes, las preguntas que se han hecho, la interrogación de las personas dicen eso. Entonces, ese es un camino. El otro camino es atacar al ISIS definitivamente, porque si Estados Unidos hoy día ataca al ISIS, tiene el acuerdo de todo el mundo. ¿No es cierto? Porque eso es un extremo muy grande, la persecución a cristianos, el otro, en fin, es muy terrible lo que ha hecho el ISIS. Y así, o sea, hay que buscar soluciones que vayan en ese campo. Ahora, en Siria, si es que cayera eventualmente Bashar al-Assad a lo largo del tiempo, ¿hay una oposición organizada que pueda constituir un gobierno o finalmente se caería en un desorden, tendrían que intervenir Estados Unidos, otras naciones en el territorio y ver situaciones complejas como por ejemplo lo que vimos en Irak, donde nunca se terminan de ir las naciones extranjeras? Esa es una muy buena pregunta porque resulta que todo el mundo hoy día se pregunta eso. Efectivamente, la oposición, por llamarlo así, porque esta es una en Siria, incluso estos rebeldes, Estados Unidos ayuda a los rebeldes, Europa también, algunos rebeldes moderados, dicen. Pero son extremadamente violentos igual. O sea, cuando aquí hablamos... Es que son moderados en relación a ISIS, pero... claro, exactamente, no es que sean moderados de forma... Entonces, es muy difícil. Entonces, en estos momentos hay dos vertientes. Unos que piensan de que, como en todos muchos países que están en la guerra, que si usted en la guerra destruye al gobernante, entonces ¿con quién va a firmar la paz? ¿A quién va a derrotar? Porque se encuentra con un pueblo vacío, ¿no? Entonces, a Assad dejarlo, que era un poco la idea, hasta que él vaya cambiando y acepte que haya nuevas elecciones y yo me voy, etc. Hoy día, con lo que ha pasado, el futuro de Assad, si algo así, es ser acusado como criminal de guerra por el empleo de armas químicas. Y esa va a ser la postura de Estados Unidos, de un sector importante de Estados Unidos. Y de la comunidad internacional, porque salió Angela Merkel apoyada. Entonces, es eso que es necesario a veces mantener el líder, para mantenerlo ya se hace muy difícil, se hace como intolerable. Pero por el otro lado, en la oposición no existen esto. Hay un grupo organizado que se llama la Comisión Siria, que está asociado al Estado Libre, al Ejército Libre de Siria, etcétera, donde ahí puedan surgir personas que puedan salir, pero eso todavía no está. Dicho eso, entonces, ¿qué pasa? Nos encontramos en la presencia, ahora sí, de un Estado fallido, donde la comunidad internacional tendría que actuar. Si decimos eso, la comunidad internacional es, desde luego, Estados Unidos, ahora que se metió en el conflicto, y Rusia. Por eso es que no conviene que el enfrentamiento se dé entre Rusia y Estados Unidos. Para lo bien adelante. Pasemos a lo que ocurre en Estocolmo también para aprovechar su presencia, porque lo revisábamos en el resumen, esto ocurrió el día de ayer. Un ataque, nuevamente vemos estos camiones, estos vehículos utilizados contra gente absolutamente indefensa. No es la primera vez que lo vemos en Europa, no sé si es comparable con los otros ataques que hemos visto, Javier. Como no sabemos la autoría de esto, supongamos que
es similar a los anteriores, supongamos, es probable que sea así. Entonces sea, claro, una manifestación de este islamismo fundamental, extremo, etcétera, personas de ese tipo, como lo expresaron ustedes, un lobo solitario. Aquí esto es bien importante porque cuando uno habla de lobo solitario, lo que estamos diciendo es un personaje que no ha recibido una orden y una misión directamente desde el cuartel general del ISIS, donde se encuentra en Siria, sino que él solo se crea la misión porque está ya adoctrinado en esta visión o cosmovisión entre religiosa, política, etcétera, o de fanatismo, etcétera. Entonces él se crea la misión y lo hace. Pueden haber muchos lobos solitarios en estos momentos dando vueltas, que en duda cabe que los hay y actúan de esta manera, independiente del conflicto o de lo que ISIS está haciendo en estos momentos. Entonces, por eso es que es fundamental apagar el extremismo de ISIS, el objetivo que tenía Estados Unidos, darle solución, por ejemplo, con esta zona para que no haya más refugiados y todo este tipo de gente, para así ir disminuyendo, apagándole la gas a estas personas en los países europeos principalmente. Entonces, esa sería una medida. Lo demás ya son tácticas y técnicas que ocupa el terror. El terror lo que busca es poner miedo en las personas, digamos, individualmente, o sea, poner el terror en las personas, tener miedo, no hacer lo que debe hacer, etcétera. Entonces ahí ellos buscarán las maneras de actuar más espectaculares posibles. Por eso es que se buscan ese tipo de objetivos, un camión, una cosa así, y que es difícil de detectar en su momento. Estocolmo ya tuvo un caso anteriormente, por eso es que tenían algo de preparación. Así que eso es, Europa debe estar seguramente los países más europeos, o sea, de Europa, los países de Europa deben estar más atentos seguramente en estos días por estas cosas. Y se va a extremar aún más la seguridad, lo que ya era difícil porque estaba muy tenso el ambiente. Muchísimas gracias por esta entrevista, Javier Urbina, del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica y también profesor de la Academia de Guerra. Nos vamos a una pausa, ¿vale? Pero dejamos a la gente invitados al tema que viene. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Y vamos a revisar